poner. Muy bien. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren qué raro que llevamos semana 4 y ni siquiera hemos pasado 4 semanas haciendo clase. Cositas de la vida. Eh, la clase pasada estuvimos viendo este tema de movimiento compuesto generalizado, en el cual ya nos hemos dado cuenta que no es necesario que te aprendas todas las fórmulas, ¿no? Que no haya un concepto de fórmulas matemáticas, las cuales reviso una y otra y otra. No. En realidad la física depende mucho de las matemáticas. Más que nada de los conceptos mismos que nosotros creamos o implicamos a la hora de conocer matemática, de conocer física, ¿no? La base de todo esto es, por ejemplo, cómo nosotros definimos la aceleración, cómo nosotros definimos la velocidad. No lo estamos definiendo como una fórmula, lo estamos definiendo como esa variación ese es el concepto, es la variación de algo en el tiempo. Y luego a partir de ahí hacemos un montón de artificios matemáticos, ¿no? De ahí hemos visto que, por ejemplo, no necesariamente todos los movimientos van a tener una aceleración única, la cual es la aceleración de movimiento. También hay una aceleración de cambio de dirección, que es la aceleración normal. Hemos aprendido que no es tan sencillo verlo así en plan X, Y, Z, ¿no? Componentes adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Hay que empezar a trabajar componentes tangenciales, componentes normales. Y también nos hemos dado cuenta que hay casos muy especiales, ¿no? El caso de cuando tenemos gravedad. Recuerden que cuando tienen diferencial pueden utilizar la integral para poder determinar valores. También hay que considerar siempre el uso de condiciones iniciales. Por favor, esto de aquí siempre es importante a la hora de que nosotros definimos un problema, ¿sí? También hemos estado viendo ya un poco más de implicancia y álgebra, ¿no? Para llegar a ciertas cositas, como que tiene un movimiento parabólico, qué tipo de movimiento va a generarse. Tenemos el análisis de la aceleración y nos hemos dado cuenta que podemos aplicar tranquilamente la regla de la cadena cuando hay problemas en los cuales hablen de eso, ¿no? Cuando no te hablan de una relación velocidad-tiempo, sino velocidad-posición, sabemos que podemos aplicar regla de la cadena porque hay una solución en base a esto, ¿no? Como les digo, hay fórmulas, pero no es la idea que te aprendas las fórmulas, sino que entiendas cómo es que estás obteniendo estas fórmulas, ¿no? Yo siempre les voy a recordar, repasen bien sus demostraciones, esa es la parte básica, ¿no? Luego el punto máximo, el punto mínimo, determinar que el ángulo es 45. No está fuera del imposible, tiene una lógica bastante básica, que es la derivada igual a 0. Eso es práctico, ¿no? Ahora, la última parte del tema, que es la parte complicada, era esto, ¿no? La idea de cómo nosotros hallamos el movimiento circular en base a la aceleración tangencial a la aceleración normal, ¿no? Todo esto obviamente se basa en cómo nosotros interpretamos la velocidad, ¿no? La velocidad debe tener una componente en una dirección perpendicular y una componente en una dirección paralela, ¿no? O tangencial y normal, etcétera, 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 ¿no? Y recuerda siempre que esta velocidad va en dirección de la trayectoria, por lo cual es un poquito más práctico para nosotros analizarlo así, ¿no? Que la velocidad es en realidad velocidad por variación de dirección, ¿no? En función de la dirección en la que está yendo. Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, todo bien, nada bien, nadie ha volado de esta parte, sí, no, porque esta es la parte complicada. ¿Todo bien? Considerar ese silencio infundable, dele profecía. Todo bien, profesor. Ya. Recuerden esto, y esto siempre recuérdenlo ya, que cuando a veces nosotros no podemos trabajar las velocidades, no, mejor dicho, cuando nosotros recordamos que cuando hay un objeto que puede cambiar en el tiempo, como por ejemplo en este caso, que cambiaba la velocidad pero también cambia la dirección, la diferencia temporal puede cambiar, así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Como hay una diferencial temporal, esa diferencial temporal va a afectar tanto a la velocidad como a la dirección. Clásico caso de derivada de productos, ¿no? También recordemos cómo es que nosotros hemos definido estas direcciones, las direcciones UX. Depende mucho de la trigonometría, o sea, aquí es mucha trigonometría. Intenten ver un poco el dibujo, siempre va a ayudarles, ¿no? Y luego, pues, álgebra un poquito, el concepto de arco de circunferencia. De nuevo, este concepto de arco de circunferencia ayuda mucho a la hora de ver las diferenciales. Recuerden, esta diferencial, recuerden esto les va a servir para todos los temas, ¿ya? Esta D de diferencial solamente sirve para los
para los objetos que tú sabes que van a cambiar. En un movimiento circular el radio no cambia. Por eso, bueno, en un arco de una circunferencia el radio no cambia. Por eso es que la diferencial no afecta al radio. Sin embargo, aquí arriba... Disculpe. Aquí arriba, esta diferencial está actuando en la velocidad y en la dirección, porque tanto la velocidad como dirección pueden cambiar, ¿sí? Por eso es que puedes lo puedes definir así, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Las diferenciales siempre son complicadas, pero son complicadas en el sentido de no saber qué estás haciendo, ¿ya? Porque en el sentido de que, oye, esto funciona así, siempre se entiende. Luego, ya. Al final hemos definido que hay dos tipos de aceleraciones, ¿no? La aceleración tangencial, que es el cambio de la velocidad en el tiempo, el clásico que hemos aprendido, y la aceleración normal, que es la fuerza de aceleración que hace un cambio de dirección, ¿sí? Esta es la base. Si ustedes entendieron esto, todo está bien desarrollado. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Pasemos entonces al nuevo tema. No he hecho nada, literal, no he hecho ni pizarra porque he preferido que la vean desde cero. Creo que la pizarra de ayer estaba muy bonita, pero al no ver cómo yo lo estoy escribiendo, como que ustedes se pierden un poco. Así que preferible que ustedes vean cómo yo lo voy escribiendo para que se den cuenta de dónde viene el álgebra, porque el álgebra es un poquito complicado. Esta es sesión 4. Debe haber sido una sesión menos, pero ya bueno. Esta es sesión 4, esto es movimiento circular y movimiento relativo. La práctica o los ejercicios de la práctica van a venir hasta este tema, ¿sí? Si puedo avanzar fuerzas, soy feliz. Porque fuerzas es un tema que ya podría empezar a trabajarlo desde la segunda parte del tema, intentando cortar todo de tal manera que aunque sea bien, así uno aunque sea bien fuerte, podamos llegar a conservación de momentos angulares. Si llegamos a conservación de momentos angulares, yo me lo doy por servido. Literal. Usted... Ya no hay teorema de Steiner ni nada por el estilo, porque bueno, yo vi que el tiempo no me va a alcanzar, pero al menos para marzo ustedes tienen que poder llegar a conservación de momento angular. Y si llegan a conservación de momento angular, vamos bien. Vamos relativo. Hasta febrero nomás, profe. ¿Por qué hasta febrero? ¿Por qué eres así, John? A ver, dime ahora por qué. Ese yo no quiere clase, profesor. También ya lo vi. Profe, las cosas claras, pedacito de ella. No, hasta Así es, marzo. profe. ¿Cuánto Profesor, acaba no el para- ciclo? Hasta que acabe marzo avanzamos normal. Ya, la última semana de marzo son finales. No me digan que la última semana de marzo son sustitutorios. Son sustitutorios. Vamos a hacer clase. Los aplazados, ¿no? Finales de febrero es, profesor. Ah, a final de febrero, 8 semanas. Bueno, dirán que han tenido una buena vida. No larga, pero sí buena. Van a aprender. Voy a tener que hacerlo sufrir bastante con ese tema. Pero al menos ustedes quieren hacer clase. No son como Física 2 que me dicen, no, profesor, es que tenemos examen todo el día. ¿Cómo vas a tener examen todo el día? Bueno, ni que era. Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Bien, entonces vamos a continuar. Voy a cerrar todos estos. Listo. Ok. Movimiento circular y movimiento relativo son en realidad casos muy específicos de los dos movimientos que acabamos de ver. El último movimiento que hemos visto es el movimiento, un movimiento general, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que la aceleración tiene dos funciones intrínsecas. Una función del tipo, oye, yo quiero saber qué tipo de movimiento parabólico o qué tipo de movimiento general estoy generando. Pero hay un caso especial del movimiento generalizado, ¿sí? Primero, tenemos el caso 1. Ya, vamos a poner como, ponemos como introducción, ¿sí? Esto me va a ayudar. Supongamos que yo tengo un cuerpo que su posición siempre la voy a poder definir como una posición vectorial, como el valor de la posición y la dirección de la posición, que en este caso
para no destruirles la mente, voy a decir que la posición de la dirección lo vamos a llamar el conjunto unitario de la posición. UDR. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Sí, profesor, todo claro. ¿Nadie vuela ahí? Sí, sí, no, sí, sí. Bueno, este UDR está feito, voy a dibujarlo bonito. Ya. Bien. Supongamos lo primero, ¿ya? Recuerden esto, por favor, recuerden esto. Y lo miro así con miedo, ¿ya? Recuerden esto, ¿ya? Los vectores tienen una parte que es el tamaño. Y otra parte que es la Dirección. ¿Todo claro ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Ya. Primer tipo de movimiento. Miren, solamente esta posición. Me lo voy a poner aquí bonito, ya, para recordar que esto es así. Primer tipo de movimiento. No sé qué tan bien se vaya a ver. A mí me gustaría que se vea pues un poquito destacado. Ahí está. Ya. Quiero preguntarles algo. Supongamos... ¿Cuál sería el caso más general? El caso más general. El que ustedes, el primero que se viene en la cabeza, hagan un movimiento cualquiera en su cabeza. Pi, ya, lo que sea. Ya. Pregunta. En ese movimiento que ustedes han pensado en su cabeza, ¿está cambiando el tamaño de la posición? No. Diani, tienes un reverb pero increíble. Se te escucha como 20 veces. Gracias, profe. Pregunta. Supongamos, ¿no? Tengo aquí un eje. ¿Ya? Y medido siempre desde el inicio hasta el punto del que va, es lo que nosotros llamamos posición. ¿Todo claro? Sí, sí, no, sí, sí. Ya. Sí. Quiero preguntarles algo. Yo voy a agarrar y voy a hacer este movimiento, ¿no? Así, cualquier cosa. Ya, pregunta del día. Para el siguiente punto de la posición, ¿ha cambiado el radio? ¿El tamaño? Puede que sea profesor. Ya, voy a hacerlo un poquito más largo, como para que se note bien el cambio, ¿ya? Ya. Quiero preguntar algo. En el cambio de R0 y R1, ¿hay un cambio del tamaño del vector? Claro. Ya. ¿Hay un cambio de la dirección del vector? Dirección también, sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el caso más general para ustedes? El R1 o es R0. Estoy viendo mal, profe. A lo que voy. El caso más general no sería en el caso en el que a medida que pasa el tiempo cambia el tamaño y la dirección. Movimiento parabólico, por ejemplo. Un movimiento parabólico, por ejemplo, profe, cambia el tamaño del vector, posición y la dirección. Muy bien, a medida que pasa el tiempo genera eso. Un movimiento general, recuérdenlo, normalmente, así borro esto. Por esto es un poquito más de matemática que física. Normalmente, para el caso general, R y mu sub R cambian. Muy bien. Eso significa que para un caso general, para cualquier tipo de movimiento, el radio y y la dirección van a cambiar. Quiero preguntarles algo. ¿Cuál sería un caso especial entonces? Reitero, el movimiento parabólico, profesor. Pero en el movimiento parabólico hay un cambio de dirección y un cambio de tamaño del radio. Claro. ¿Es lo que pregunto o qué? Por eso les digo, si el caso general es que R y mu sub R cambien, ¿cuál sería un caso específico, por ejemplo? Ya, les voy a dar una idea, ¿ya?
tengo un cuerpo que se mueve solamente hacia la derecha. ¿Ya? No hay un cambio hacia la izquierda ni nada. Es el caso 1. Tienes un cuerpo que se mueve hacia la derecha. Quiero preguntarles algo. R0 aquí. Y es solamente una idea, ya tampoco no esperen que me quede hermoso, la cosa es que se entienda. Y R1 aquí. Pregunta, señores, ¿cambia la dirección de movimiento? Bueno, no, mantiene, profesor, movimiento rectilíneo en el eje X. En un eje X, ¿no? Sí. La dirección sigue siendo la misma. ¿Quién está cambiando entonces? La velocidad, El tamaño, ¿no? el tamaño. El tamaño. Si yo quisiera analizar en este caso la velocidad es la diferencia de la posición en el tiempo, ¿no? Sí. Ya. Pero recuerden, por eso les digo que esto es matemática. La dirección está compuesta por su tamaño y su dirección. Eso es diferencial de tiempo del tamaño por la dirección. ¿Quién está cambiando? ¿Cambia la dirección o el tamaño nada más? El tamaño, profesor. El tamaño. Entonces puedo decir que la Dirección, velocidad es la rapidez. La nave, multiplicado por la dirección de movimiento. Porque la dirección no está cambiando. Ese es el caso sencillo. Ese es el caso 1. Bien, si para el caso 1 no cambia la posición, la dirección, lo siento, pero sí cambia el tamaño, ¿cuál sería el caso 2? Cambia dirección y tamaño. No, ese es el caso general, que cambia la dirección y el tamaño. Si en uno de ellos no cambia la dirección, pero cambia el tamaño, ¿cuál sería el caso 2? Miren, en la primera no cambia la dirección. Entonces, profesor, sería cambia dirección Muy pero no bien. cambia Cambia dirección, pero no cambia el tamaño. Muy bien. ¿Qué sería movimiento circular, profesor? Eso mismo. Profe, el caso especial 1 es un caso en el cual no va a cambiar la dirección. Pero el caso especial 2 sería, profesor, el caso en el que no cambia el tamaño, no cambia el R. Y ese caso especial, ese caso en el cual nosotros siempre vamos a definir que un cuerpo... Voy a intentar dibujarlo bonito, ya. Tampoco no esperen mucho, ya. Esto es solamente la introducción, luego me hago un gráfico bonito, ¿no? Que el R no cambia en tamaño porque es un círculo, su radio no cambia. Pero ¿quién sí está cambiando? La dirección. La dirección. Es decir, que para cualquier instante de tiempo, la esferita va a tener el mismo tamaño, pero cambia. En este caso cambia el R, y en este no cambia el R, pero cambia la dirección. Eso es un movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento el cual siempre va a tener el mismo tamaño de posición, pero lo que va a ir cambiando en cada instante es la dirección. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Más claro que habría chumbado. Ay, Dios. Ya, por favor, díganme que no están volando, porque esta parte no es difícil, pero sí puede causar como que dolores de cabeza más adelante, ¿ya? Por eso les Sí se pregunto. entiende, profesor. Sí se entiende. Ya, perfecto. Vamos al paso 2, ¿ya? Porque este es el paso 1. O sea, el paso 1 es entender qué tipo de movimiento estamos haciendo. El paso 2 es... ahora sí vamos a entrar directo, ¿no? Al movimiento circular. Voy a ponerlo con numerito para que se entienda que esto es
título. Bueno, no título, sino espacio, movimiento circular. Postdata, se darán cuenta que no estoy diciendo que es un movimiento circular uniforme ni nada. Aquí vamos a estudiar todos los casos generales y luego ya vamos a ir desagregándolo a los casos más pequeños. Pero en realidad casi siempre nosotros nos vamos a centrar en los casos completos. ¿Sí, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Obviamente que como estamos hablando de un movimiento circular, lo que tenemos que hacer es un círculo, ¿no? Entonces, lo primero, siempre primero, ¿ya? Yo hago esto siempre así, siempre primero un eje para poder entender qué rayos estoy dibujando. Probablemente me salga súper chueco mi circunferencia, pero la idea está. Una circunferencia un poquito delgada, así en 5, ya está. De nuevo, como les dije, probablemente me salió una circunferencia ultra chueca. Listo. Circunferencia adquirida. Ya, esta va a ser la trayectoria de mi movimiento. No me voy a matar haciendo esto. Bueno, tal vez sí. Mejor que se quede bien bonito. Ok. Como les dije, acá voy a tener una pequeña esferita. ¿Sí? Bueno, no un corazón, sino una... Espero que sea una esfera. Un ratito voy a poner bien el plumón. Ya está. Ok, nosotros tenemos aquí una esferita. ¿Logran verla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor, se logra ver. ¿Cómo es que yo mido un ángulo, jóvenes? Primero, ¿desde dónde comenzaría a medir un ángulo? Desde el origen. ¿Desde el origen? O sea, desde aquí, desde ese punto voy a medir yo el ángulo. ¿Del centro? Del centro, profesor. Ya, a ver, quiero preguntarles algo. ¿Qué es un ángulo? Siempre eso es básico, ¿no? Preguntar, ¿qué es un ángulo? La medida al punto respecto al perpendicular, profesor. ¿Un ángulo no es cuánto giras? Claro. Desde un punto a otro, ¿no? Que estoy en un punto, giro y ese giro es un ángulo. Ya, eso es un ángulo. Tampoco hay que quemarnos mucho. Cuando yo hablo de un ángulo, yo siempre debo recordar que lo voy a estar midiendo desde el eje X hacia arriba, ¿no? Todo ahí clásico, nadie se ha perdido por ahí. Vamos a hacerle un zoom, a ver si es que logran verlo ahí. Sí, se logra entender, profesor. Ya. Cuando nosotros hablamos de cualquier ángulo o de cualquier figura geométrica a la cual podemos girar, sabemos que podemos llegar a un ángulo. Ok, quiero preguntarles algo. Creo que lo podemos... Ah, ya. Creo que el radio no cambia, ¿no? ¿O sí? Claro, no cambia, profesor. El radio no cambia, así que sigue siendo ρ. Eso no nos peleamos ahí. ¿Y qué sí es complicado acá? Profe, es que, mire aquí. Yo tengo los ejes X y Y, ¿no? ¿Sí, no, sí? Sí. Ya. Esos ejes X y Y deben de ser los mismos aquí. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero pregunta. Analizar X y Y es complicado, profe. Porque yo no voy a entender. Porque normalmente la posición va a ir cambiando muy rápido. Aquí puede estar a los 3.3. Y luego puede subir un poquito más y estar en 2.5, 3.2. Y así, profe. Y es complicado. ¿Cómo podemos hacer para no estar peleándonos con esto? Como les dije en su momento, en vez de estar pensando de que si el cuerpo se mueve en el eje X o en el eje Y, o ya si lo quieren ver un poquito más técnico, en vez de que el cuerpo se esté moviendo en el Y con sombrerito y J con sombrerito, yo necesito que trabaje en direcciones que conozco, o mejor dicho, en direcciones que puedo replantear. Profe, ¿y qué es una dirección que usted puede replantear? Ya, una dirección que yo puedo replantear es la dirección
tangencial. Listo. Son las direcciones, profe, una en la que va hacia el radio del movimiento y la otra que va hacia el ángulo del movimiento. Profe, pero eso está complicado. Sí, está complicado. Pero nosotros también lo hemos visto de otra forma. El perpendicular y el paralelo. Por eso era importante comenzar desde ahí. Porque había formas matemáticas de poder entender cómo vamos a hacer estos cálculos. En vez de estar calculando con los ejes Y, J, vamos a empezar a calcular nosotros, al menos para los movimientos circulares que son un poquito más sencillos, los movimientos en dirección del radio, que son los perpendiculares, y en los movimientos en dirección del movimiento, de la trayectoria de movimiento, que son los paralelos. Ok, hasta aquí. ¿Alguien vuela? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Todo bien, profesor. Ya. Y recuerden que este ángulo Z es este mismo ángulo Z que está aquí. ¿Sí? Porque siempre va a ir en la dirección del radio. Esa dirección del radio ya te está indicando a ti cómo se está moviendo este cuerpo. Ya te está indicando a ti. Voy a intentar acomodarlo un poquito más para que aunque sea se vea pues un poquito profesional el grafiquito ya. Un poquito. Ya está. Ya está. Disculpenme. Entonces lo más chiquito. Un poquito chiquito. Listo. Entonces todo movimiento de cualquier partícula debe tener en condiciones una que debe ser debe ser la normal, debe ser la tangencial, debe ser la posición radial, ese mu con el símbolo del perpendicular, y el otro que es el paralelo. Entonces siempre nosotros vamos a analizar eso, profe. Sí, siempre nosotros nos vamos a centrar en ese tipo de movimientos. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie vuela más de lo normal? Todo bien, profesor. ¿Alguien por ahí que esté diciendo, profe, ¿por qué la vida es así de cruel con nosotros? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Nadie voló todavía? ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? Sí, profesor, continúe. Ya. Postdata, esto sucede así porque yo estoy tomando la normal hacia afuera. Puedo cambiarlo y hacer que la normal vaya hacia adentro. Ya no es imposible. Ya, solamente si tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con los gráficos, o mejor dicho, con el gráfico que ellos que utilicen ustedes para representar el movimiento. Esa es la base, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿y para qué todo esto, no? Allá. Vamos el por qué, ¿no? Debemos recordar algo, por favor, recuerden siempre. Ok. Recordar esto siempre, chicos. Todas las posiciones deben ser igual al número y su dirección. Siempre. Esa es una forma en cómo nosotros estamos representando esto. Un número y su dirección. Se darán cuenta que la dirección que yo estoy tomando es la dirección del radio. La dirección normal, que es fácil de trabajar. Además sabemos que no cambia R. Como no cambia R, cuando nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la velocidad, entonces, primero, ¿cómo definimos nosotros la velocidad, jóvenes? Velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo. Muy bien, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Pregunta, ¿va a cambiar el radio o va a seguir siendo el mismo en todos los casos? Va a cambiar, profesor. ¿Seguros? O sea, ¿va a cambiar el número o va a cambiar la dirección? Va a seguir el mismo. Va a seguir el mismo El número. radio no, lo que va a cambiar son ángulos. Lo que cambia es su dirección. ángulo, lo que cambia es la dirección, profe. Entonces, lo que yo sé es que esta diferencial no va a afectar al R.
pero sí va a afectar a la tangente. Ese es el que va a afectar. ¿Todo claro? Sí, todo claro, profesor. ¿Nadie vuela por ahí? ¿Todo bien? Sí, sí, no, no. ¿Todo bien? ¿De verdad? ¿Nadie vuela por ahí? Si nadie vuela por ahí, continuamos. Continúe, profesor. Listo, perfecto. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que mi diferencial no va a afectar a todo. Va a afectar única y exclusivamente a la dirección. Entonces, como solo va a afectar a la dirección, yo me voy a centrar en esa dirección. ¿Ya? Ahora, esto lo definimos esto lo definimos a la hora de que hablamos movimiento circular, movimiento generalizado, pero nunca está de más volverlo a escribir. Sabemos, por geometría ya, esto lo pueden hacer por geometría también, no está imposible, que la diferencial, primero, que el tangente puedes definirlo en función de el coseno del ángulo y la dirección y más el seno del ángulo y la dirección j. ¿Sí? Eso lo puedes hacer por trigonometría. ¿Sí? Eso es la base de todo esto. Recordar que esto viene de trigonometría. Y de la misma forma lo pueden hacer para el ángulo, para el paralelo, que sería con el seno del ángulo y por el lado del j. Listo. Recuerden eso siempre. Yo lo puedo definir de esta forma porque viene por trigonometría. No se quemen. Lo vimos en la clase pasada, así que de ahí mismo lo pueden extraer. Ya no necesitan trabajar esa parte. Me queda la derivada, ¿no? Porque lo que yo quería, profe, o sea, sabemos estos dos puntitos que están aquí, pero lo que yo quiero calcular es esa derivada. ¿Qué cosa, profe? Es esto lo que yo quiero calcular, ¿sí? Profe, pero usted ya definió cuánto vale la dirección en el radial. Puedo utilizarlo para cambiar el ángulo. Ok, diferencial en diferencial de tiempo de coseno de z y más seno de z j. Las direcciones i y j no cambian porque i y j te representan derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso no hay problema. Pero si se dan cuenta, el ángulo sí cambia con el tiempo. A medida de que se mueve el móvil, por ejemplo, si el cuerpo está por aquí, el radio no cambia, pero quien ha cambiado es el ángulo. Entonces, como el ángulo va a cambiar, es a él a quien va a afectar la diferencial. Esto solo me va a quedar coseno. La derivada de coseno es menos seno de z, diferencial de z en el tiempo. Y más coseno de z, diferencial de z en el tiempo, j. Ustedes lo agregan, lo trabajan bonito y les va a quedar ahora que esto es igual a la diferencial del ángulo en el tiempo por la dirección paralela. Profe, pero entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Esto les sirve para algo muy interesante. Les está diciendo lo siguiente: la velocidad va a ser siempre, por eso les decía que aquí hay mucha demostración matemática, el radio por la diferencia del ángulo en el tiempo por la dirección paralela. Eso es lo que yo les decía el día de ayer, ¿no? Que la velocidad siempre tiene la dirección de la trayectoria. Y esto lo puedes demostrar con lo que acabamos de hacer ahorita. Lo único que tienes que hacer es plantearte en función de la base matemática. Hasta aquí, ¿alguien voló mal?
Todo claro, profesor. ¿Sí? ¿El resto todo bien? Sí, sí, no, 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 sí, sí. Ya. También pueden hacerlo del otro lado, ¿ah? Pueden... Yo he comenzado aquí primero con el perpendicular y he obtenido el paralelo, pero también lo pueden hacer al revés. Pueden hallar el paralelo y obtener el perpendicular. No hay problema, las matemáticas son las mismas. El truco es que sepan de dónde viene cada una de estas cosas. Ahora, el radio y la dirección no hay problema. El único problema aquí, o sea, lo único que no queda muy en claro, profesor, es quién es la diferencial del ángulo entre el tiempo. Ese es quien falta. Ese es quien uno normalmente dice, profe, pero ¿quién es ese, no? ¿De dónde viene esa función? ¿Quién realmente? Angular, profe. Muy bien, profe, esto de aquí, este de aquí, es lo que nosotros llamamos velocidad angular. Profe, ¿por qué dice que y cómo sabe que esto es velocidad angular? Porque lo que tú estás teniendo es la variación del ángulo en el tiempo, que es lo mismo como definimos la velocidad, la variación de la posición en el tiempo. Esa velocidad angular normalmente siempre la podemos expresar como, un momento por favor, y esto se expresa como la letra omega. Por favor, no es W, es omega. W, que es con triangular, es trabajo, ¿ya? Pero este omega, que nunca me sale porque tiene que ser bien redondito, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos velocidad angular. Y esa velocidad angular, o sea, como para que lo vean siempre en claro, te mide cuánto va a cambiar el ángulo en el tiempo en dirección angular. Es decir, esto es la velocidad angular. Si quieren, para que lo dejen bonito, para que lo puedan entender, lo pueden simplemente poner como la diferencial del ángulo entre el tiempo. Nada más, ¿no? Esto de aquí ya tiene otro aspecto matemático, no lo vamos a tomar ahorita, en plan, toda la matemática que está detrás de todo esto. Sino es entender cómo cambia el ángulo en el tiempo y cómo nosotros lo vamos a considerar velocidad angular. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie vuela? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a... Ya. Esto de aquí ya uno lo tiene en la cabeza, no es tan complicado, creo yo. Ahora, ¿cómo analizamos el resto? Porque esto de aquí es solamente para la velocidad. Y si yo quiero la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Derivar 2 veces. Derivar 2 veces, pero ya tengo la velocidad. Entonces, si ya tengo la velocidad, ¿qué hago? Derivar 1 vez. Entonces, si yo quiero analizar, profe, la aceleración, entonces para la aceleración, vuelvo de nuevo a mi concepto básico. La aceleración no es otra cosa que la diferencial de velocidad en el tiempo. Pero ¿quién es la velocidad? La velocidad yo acabo de definirlo de esta forma. Ah, lo siento, me acabo de acordar que el radio lo estoy definiendo como ρ para que sea más sencillo. Sí. Bueno, ρ que es pues el radio, ¿no? Ya. Profe, usted ha definido la velocidad como radio, diferencial de ángulo entre el tiempo, multiplicado por esta dirección que es la perpen. Y la perpendicular. Ok. Quiero que intenten algo, ¿sí? Les voy a dar unos 3 minutos. Y quiero que intenten hallar esa derivada. ¿Ya? Recuerden, ¿quién realmente se va a ver afectado en el tiempo y quién no? ¿Quién cambia y quién no? Y a partir de ahí vayan haciendo las derivadas. Postdata.
Para que lo puedan hacer bien, este paralelo, aplíquenlo como si estuviera el paralelo de ahí y háganle la derivada para que les quede en función del radial, ¿sí? A partir de ahí ya tenemos casi todo, pero necesito que intenten hacer eso. Vamos, denle. Acomódalo, profesor, el ejercicio, por favor. Ahí está. Profe, ¿puede subir un poquito para arriba? Ahí. Ahí está bien. Sí, sí, profesor. Vamos, listo. 2 minutos. Profesor, la aceleración sale como radio por velocidad angular por Velocidad angular ya. perpendicular.
Ya. A ver. Esto más o menos debe quedarles de la siguiente forma. Postdata. No se asusten si no les ha salido. Como les digo, esto es reaprenderlo desde cero. Porque yo también, por ejemplo, para enseñárselos, lo reaprendo desde cero, ¿no? No es que esto me lo sepa de memoria. Pero las matemáticas siempre funcionan, ¿no? Esto es radio, porque el radio es igual para cada uno de los casos. La segunda derivada del ángulo en el tiempo por el paralelo menos el radio de la derivada del tiempo al cuadrado y de la parte radial. ¿A alguien le ha salido más o menos así? Más o menos así, profesor. Ya, ok. Pero lo que pasa es que lo he cambiado con velocidad angular. También, porque esto al final, profesor, esto al final lo puedo reemplazar como radio, derivada segunda del ángulo en el tiempo, y la tangencial, menos el radio, velocidad angular al cuadrado de la tangencial. Muy bien. Esto es ¿por qué? Porque al final estoy teniendo dos componentes. Estoy teniendo la componente... estoy teniendo siempre una componente... ¿cómo les digo? Estoy teniendo una componente de aceleración en dirección a la trayectoria, que es una aceleración tangencial. Y estoy teniendo una componente en dirección del radio, que es la aceleración radial o la aceleración centrípeta. Eso es prácticamente lo que hemos visto la clase pasada. Es otro método o otra forma de llegar al concepto. Solamente que este concepto viene directo del circular, que es un caso general, y el otro viene del concepto completo, ¿sí? Entonces, llegamos al mismo punto. La aceleración, cualquier aceleración que yo tenga, se puede repartir en un lado que va a ser una aceleración, disculpen, que es una aceleración en el ángulo, es decir, una aceleración en la dirección del ángulo, o mejor dicho, una aceleración tangencial, y menos una aceleración angular, o una aceleración centrípeta, ¿no? Muy bien. Donde, de nuevo, esto de aquí cambia velocidad. Y este que está aquí cambia Posición. dirección. Pero sigue siendo lo mismo que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿no? Como profe nosotros definimos la velocidad angular, o como profe ya, todo depende del mismo concepto. Siempre viene de cómo nosotros analizamos los conceptos bases y los relacionamos con las derivadas, ¿sí? Esa es la base. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie se ha perdido por ahí? Claro, profesor, todo claro. Ya. Muy bien. De aquí solamente hay algunas cositas que realmente sería... ¿cómo les digo? Que les podría servir un poquito para entender todo esto. O sea, la que es, por ejemplo, la velocidad angular, la aceleración angular, ¿no? Todo este tipo de cosas que son temas más complicados. Pero para poder entender esos temas más complicados, donde primero me tengo que centrar es, siempre ha sido y siempre será, en los conceptos de periodicidad, ¿sí? Sí, por ejemplo, voy a poner aquí a 1.1 porque es el que quiero. Este es concepto ya está. No, profe, pero ¿qué es un concepto de periodicidad? Ya. Para el concepto de periodicidad
recuérdenlo siempre, estamos hablando de ángulos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ángulo cualquiera, voy a intentar hacerlo lo más básico posible. Desde el inicio que nosotros midamos el ángulo, ya está. Aquí está, ¿no? Si yo tengo aquí el cuerpo y decido que dé toda una vuelta, va a regresar al mismo punto, ¿no? Sí. Ya. ¿Esto por qué, profesor? Bueno, esto sucede, disculpen, voy a hacerlo un poquito más recto para que se vea. A ver, vamos a ver si es que puedo dibujarlo bonito para que se vea. Ahí está, aunque sea un poquito más rectito. Ok, profesor, es que en realidad este cuerpo, al dar una vuelta, al dar toda una vuelta, ha regresado al mismo sitio. Esa vuelta entera que da, en realidad para nosotros es el ángulo. Pero ¿cuánto va a ser el ángulo de una vuelta? 360. 360, profe. Hay un tema aquí. El tema básico es que nosotros acabamos de definir la velocidad angular, ¿sí? Acabamos de definir nosotros la velocidad angular como si fuera, disculpen sin esto, la diferencial del ángulo entre el tiempo. Que lo único que es cómo va a cambiar ese ángulo en función del tiempo. Pero la idea ahora viene del otro punto, ¿no? ¿Cómo nosotros, profesor, definimos ¿cómo se llama? Definimos ese ángulo y ese tiempo? Bueno, aquí vienen dos conceptos básicos. El primer concepto es, ok, debe haber una forma en la cual nosotros interpretamos cuánto demora en dar el tiempo en repetir un ciclo. Cuando nosotros hablamos de repetición de ciclos, ¿sí? Disculpen. Cuando nosotros hablamos, para hablar de periodicidad, tenemos que hablar de repetición de ciclos. Y la repetición de ciclos en realidad viene con un concepto llamado periodo. Sí, el periodo es ese tiempo en el cual se va a repetir un ciclo, que va a volver a pasar lo mismo una y otra vez. Por eso nosotros hemos aprendido que este periodo se puede definir como dos veces, se puede definir de esta manera. La velocidad angular no solamente se va a definir como ese cambio del ángulo entre el tiempo, también lo puedo definir como un sistema completo. ¿Cuánto es el ángulo que ha cambiado en el periodo? Y como el ángulo es una circunferencia, es 2 veces pi entre el tiempo que demora. Esta es base 1, ¿no? Es el tiempo en el cual vuelve a trabajar todo esto. Si lo quieres ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva más de distancia, porque lo que acabamos de ver arriba es una perspectiva de tiempo, significa que siempre va a demorar el mismo tiempo en dar todo el arco de la circunferencia. El arco de una circunferencia va a ser velocidad por el tiempo que demora en dar toda la vuelta, es decir, por el periodo. Pero, profe, este arco, según el concepto de matemática, es el perímetro de la circunferencia, que es 2 veces pi por el radio. De esta forma, en realidad, profesor, también se puede definir el periodo como si fuera 2 veces pi, la velocidad de la tangencial entre 2 veces pi por el radio. O al revés, al revés. 2 veces pi radio entre la velocidad. Si ustedes aplican un poco de álgebra, que no es la cosa más complicada del mundo, podríamos poner que la velocidad es radio por ángulo. Lo hemos definido aquí arriba también. Velocidad es radio por ángulo. Radio por velocidad angular. Entonces también puedo poner que esto es 2 veces pi radio entre velocidad angular por radio. Se elimina. Y de vuelta al concepto anterior. Y la periodicidad está relacionada a la velocidad angular. Cualquiera de las dos formas es una forma de definir estas repeticiones y estos ciclos. Así como se define esto, también se puede definir
qué es la frecuencia. Dime. Ral, dime, ¿qué pasó? Solo quería decir que la rapidez angular era creo 2pi por frecuencia, ¿no, profe? Es que la frecuencia, como su nombre lo dice, es que tan frecuente es que vuelve a pasar un mismo suceso. Es calcular la cantidad de veces que se repite una acción en un tiempo determinado. En realidad la frecuencia, más sencillamente, es 1 sobre el periodo. El periodo es la cantidad de tiempo que demora en repetir un ciclo. Pero la frecuencia, en realidad, lo que me está midiendo es la cantidad de ciclos. La cantidad de ciclos en un tiempo. Son conceptos muy parecidos, pero a la vez muy diferentes. Uno es el tiempo que demora en repetirse un ciclo, y el otro es la cantidad de ciclos que se da en un tiempo determinado. Se parecen, pero tienen conceptos un poquito diferentes. No profundizo más porque al final esto lo profundizamos en física 2. Vamos a temas un poquito más avanzados, pero por ahora me basta. Con esta parte ustedes deberían más o menos ir no perdiéndose. ¿Sí? Y profe, y si esto es así, entonces... Entonces, además de esto, se puede definir que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Vamos a ver, usando la distancia. Voy a intentar acomodarlo todo para que lo puedan ver. Y sabiendo que el arco es velocidad por tiempo, como ya está, sale este que está ahí. Y el otro es por el concepto de ángulo. Listo. Esos son los conceptos de periodicidad. Esa es la parte fácil. Esa es la parte recontra fácil. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, no. Sí, profesor. Sí. Ya está, esta es la parte fácil. No es tan guau, ¿no? Pero todo viene de pequeños conceptos, ¿no? Es una forma en la cual también nos ayuda bastante. El concepto de periodicidad nos ayuda cuando ya son conceptos repetibles. Ok, vamos allá con esto a la última parte de movimiento circular, que es un poquito bastante pesada, ¿ya? ¿A qué voy? O sea, no es que sea pesada a la mala, sino que va a ser pesado en el sentido de calcular ciertas cosas del movimiento circular, ¿ya? Si por ahí se pierde, si por ahí hay alguna dificultad, me avisan. Porque esto sí es complicado, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Se acaban de dar cuenta que nosotros estamos definiendo la velocidad angular, pero no la estamos definiendo como un vector. La estoy definiendo solamente en su sentido matemático, no lo estoy definiendo en su sentido vectorial ni en su sentido físico. Profe, ¿y entonces cuál es el concepto de velocidad angular como un vector? ¿De dónde nace el concepto de velocidad angular como un vector? Bueno, el concepto de velocidad angular como un vector va a venir realmente de cómo interpretamos nosotros la dirección de movimiento. Nosotros, para entender la dirección de movimiento, vamos a hablar de sentidos horarios y antihorarios. Bueno, eso es en la academia. Esto es 1.2. Pero si hablamos de conceptos más grandes, en realidad, de entender, por ejemplo, la velocidad angular y la aceleración angular, nosotros tenemos que trabajar postdata, para que no se pierdan, los ángulos nosotros los trabajamos como la letra Z, ¿no? La velocidad angular lo trabajamos con la letra omega y la aceleración angular lo trabajamos con la letra alfa, ¿sí? Esa es nuestra forma, es nuestro... ¿Cómo les digo? Es la forma en cómo nosotros los físicos replanteamos esto. Más que nada para no perdernos, ¿ya? ¿Todo claro ahí? Sí, no, sí. Profesor. Ya. Vamos a ver esto. Esto en realidad viene del concepto de... ¿cómo les digo? Viene del concepto de multiplicación vectorial,
¿ya? El concepto de multiplicación vectorial lo vimos en las primeras clases, creo si no mal recuerdo. Entonces, comprenderlo ahí va a ser un poquito difícil, ¿ya? Sin embargo, nosotros ya tenemos un concepto, en realidad, de cómo definimos la velocidad angular. La velocidad angular siempre, voy a intentar dibujarlo bonito, ¿ya? No soy un especialista. Este es el eje X. Este es el eje Y. Vamos a hacer un movimiento circular tipo un óvalo. Ahí está. Creería yo que eso parece un movimiento circular. De nuevo, soy muy malo dibujando. Con que se entienda, vamos. Este es el radio, profe. Este es el radio de movimiento. Este es el ρ. Este es el ángulo que va a ir cambiando, el z. Y hacia arriba, este lo voy a dibujar de otro color como para que no se parezca a ninguno de ellos. Bueno, tengo rojo, ya tengo un ratito. El lila, pero en 4. Hacia arriba yo voy a tener el eje Z, ¿sí? Postdata, ya saben, para dibujar bien mis ejes utilizo regla de la mano derecha y voy rotando para poder dibujar bien mi eje Z, ¿sí? X, Y y Z, ahí como lo tengo yo en la figura, ¿no? Recuerden esto. Las direcciones en Z se pueden obtener por multiplicaciones en cruz, ¿sí? Algo que debemos recordar, esto ya lo voy a dibujar con el color de esto, algo que debemos recordar es que, por ejemplo, si yo tengo el vector unitario I, multiplicación cruz del vector unitario J, me tiene que quedar el vector unitario K. Eso viene de la primera la primera clase de física, de todo lo que es vectores unitarios o vectores de dirección o multiplicación vectorial. Recuérdalo porque lo vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, profesor, nosotros para definir la velocidad angular debemos entender o comprender el movimiento de su rotación. Como hablamos de movimientos de rotación, como es rotación, lo pongo con rojo, como es rotación, no estoy hablando de traslación, estoy hablando de rotación de un cuerpo. Como estamos hablando de rotación de un cuerpo, podemos asignar los giros en los ejes K, haciendo que tengamos positivos y negativos como sentidos horarios y antihorarios, ¿sí? Este sentido que va del X al Y, que va en antihorario, cuando es positivo es antihorario, y cuando es negativo es horario, ¿sí? Esta es la forma en cómo nosotros identificaremos ahora los giros de un cuerpo. ¿Todo claro? Sí. Ya. Ahora, la cosa es, profe, pucha, ¿y de dónde viene esto, no? Acabamos de definir nosotros. Entonces, profe, ¿cómo vamos a definir esto? Fácil. Nosotros acabamos de definir que la velocidad era la velocidad angular por el radio por el ángulo del radio, en el ángulo de las paralelas, ¿no? Ese es como nosotros habíamos definido nuestra velocidad. Pero esto viene, pero profe, usted acaba de decir que el W, usted acaba de decir que este W, que usted lo ha definido como la variación del ángulo entre el tiempo en la dirección K, me tiene que dar como respuesta U vertical. Profe, ¿qué sentido tiene eso? Ah, tiene todo el sentido del mundo. ¿Saben por qué? Profe, y el radio, el vector radio, nosotros lo definimos como el tamaño del radio por, acá arriba lo he definido, por la dirección del perpendicular.
Esto es vector radio por la dirección del perpendicular. Profe, entonces usted me está diciendo, si I por J me tiene que dar K, debe haber otra multiplicación de tal manera que, por ejemplo, ya agregándolo como vectores, para que ustedes lo vean un poquito como vectores. De tal manera, profe, que la velocidad es diferencial de ángulo entre el tiempo por la dirección K multiplicado con ρ con la dirección U de R. Pero, profe, eso no tiene sentido. Ya. No tiene sentido si es que lo ves en el plan eje X, eje Y y eje Z. No tiene sentido. Pero ¿saben en qué sentido, en qué plan sí tiene sentido? Tiene sentido en el plan que ustedes lo vean como eje de las paralelas el eje del radio, y aquí forman 90 grados, y esos dos ángulos con el 90 grados, disculpen, forman lo que se llama el eje Z. Lo que acaban de hacer ahora se llama cambio de sistema de coordenadas. Por eso es que es importante, muchas veces, que hayan pasado un curso de cálculo vectorial antes de venir a esto. Lo que estoy haciendo es un cambio de coordenadas, porque acá tengo las coordenadas cartesianas, que son las coordenadas X, Y, Z. Y aquí yo tengo las coordenadas cilíndricas. Y estas coordenadas cilíndricas estudian radio, ángulo y Z. Profe, y entonces... esto es así. La velocidad en realidad la vamos a definir siempre como la velocidad angular producto cruz de la posición. Ese es, jóvenes, el truco aquí. El truco para comprender realmente lo que es velocidad angular y aceleración angular es comprender el cambio de coordenadas de cartesianas a cilíndricas. A eso es lo que estamos yendo. Este sí es el concepto general de velocidad tangencial. En función de la velocidad angular y el radio. Hasta aquí. ¿Alguien voló? Porque esto sí está medio feíto. Pero por eso pregunto. ¿Alguien voló ahí? ¿Puede repetir, profesor, qué estudia coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas estudian todos los cuerpos que tengan forma de cilindro. Ya, profesor, no sea gracioso. Sí, es en serio. Por ejemplo, ustedes tienen un jarrón así. Un jarrón bien circularcito. Y si tú intentas hacer integrales bajo la figura de un jarrón, es complicado. Porque no vas a encontrarle la figura. O sea, si tú lo haces en X, Y, Z, ese integral te sale terrible. Así que tienes que cambiarle las coordenadas, la visión, para... No, José. Pasamos de una coordenada X, Y, Z a una coordenada radio, ángulo, altura. Si tú le das forma a tu... ¿Cómo se hace? Si tú le das una forma medio extraña a tu cilindro, también lo puedes hacer. Ese mismo concepto de cambiar de coordenadas funciona en física. En vez de estudiar coordenadas X, Y, Z, lo cual sería complicadísimo para cualquier movimiento circular, empezamos a estudiar las coordenadas angulares y radiales, o tangenciales y perpendiculares, o tangenciales y normales. ¿Por qué? Porque esas coordenadas me están dando otra perspectiva de la física. Ya no me está mostrando solamente los ángulos. Ahora me muestra las velocidades angulares. ¿Qué tan rápido cambia el ángulo en el tiempo? Ya no me está diciendo qué tan rápido solamente se va a mover esta partícula. Te está diciendo cosas como qué tan rápido gira. Eso es práctico. También te dice, aparte de eso, con las periodicidades,
que ya puedes empezar a replantear la velocidad tangencial como velocidad angular por radio. Si tu radio no es constante en el tiempo, pero puedes utilizarlo, puedes usar el concepto y lo vas a hacer muy rápido. Tu velocidad angular puede ser una función en un eje y el otro en el otro eje, y al multiplicarlos te va a salir. ¿Para qué te sirve esta ecuación que está aquí? Para que en vez de que lo veas como si... Porque puede pasar, que en vez de que lo veas en movimiento circular en un plano, lo mueves en un plano tridimensional. Es un disco que no gira planito, sino que gira así en diagonal. Ese disco que gira en diagonal, uno dice, profe, estoy perdidísimo, ¿cómo calculo eso? Tienes la fórmula. Calcula la velocidad angular en función de sus vectores. Y ahí pum, te sale al toque. Por eso esto de aquí, estos conceptos desde donde hemos venido, desde arriba para acá, te permite darte cuenta que tienes que aprender otras formas, otros cálculos, ¿sí? Ahora, y queda la otra. O sea, esta es una. Profe, no asuste, pues. Esta es una de la velocidad angular. Profe, y... No, por favor, no lo diga. O sea, ¿y cómo rayos creen que se define la aceleración angular? Ya, tal vez deba ponerlo desde antes. ¿Cómo definimos nosotros la aceleración? Segunda derivada de la posición. Segunda derivada de la posición. Muy bien. Pero si yo hablo de aceleración angular, ¿va a ser de la posición o de quién va a ser? Del ángulo. Del ángulo. Es decir, va a ser la de segunda derivada del ángulo en el tiempo en la dirección del ángulo. Es decir, en el... Es decir, ¿qué tan rápido va a empezar a acelerar? Listo, eso es todo. No nos peleamos ahí. Literal, ahí ya estamos hablando, jóvenes, de ¿cómo se llama? De la aceleración con la que va a tener este cuerpo su movimiento. No es imposible. No, eso está fácil. Eso está sencillo. La cosa era entender primero el concepto de direcciones. Hasta aquí, que todo lo que es velocidad angular, aceleración y todo lo demás. ¿Alguien vuela? ¿Alguien no ha volado? ¿Todo bien? ¿Nada bien? Profesor, en ¿Qué? resumen, lo que usted está diciendo o explicando es que un cuerpo cuando va a rotar, aparte de las coordenadas cilíndricas y aparte de las coordenadas cartesianas, va a girar en un solo punto, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces, referente a ese punto va a tener un ángulo y un eje. Más o menos. Lo que estoy diciendo es que todo cuerpo que gira, normalmente cuando lo vayamos a analizar, vamos a analizar en cómo varía el ángulo. ¿Cómo varía el ángulo? Que es qué tan rápido o lento va a cambiar ese ángulo, velocidad. Y si es que va a haber un cambio en ese aumento o disminución del ángulo, que va a ser la aceleración. Es prácticamente lo mismo que posición. Solamente que en este caso estoy hablando de que la velocidad se puede tratar siempre como velocidad angular por radio, ¿sí? Postdata, todo esto que está aquí, que lo ven un poquito más, es un resumen de unas clases del MIT que están muy buenas, pero que están en inglés, así que algo siento que si se los pongo en inglés van a volar. Pero estoy intentando pasarlos al español y agregar un poco de lo mío como para que puedan verlas, ¿no? Son clases del MIT que están muy buenas, son... Bro, pues si con eso estoy volando, peor será con el otro. Estos son del MIT, son de la Universidad Tecnológica de Massachusetts y no está tan difícil. ¿Del MIT, profe? Ajá. La NASA tenemos que dar. Pero está bien, pues tienen que ser ingenieros buenos, tienen que entenderle. Miren, y eso, que aquí hay un tópico más que me encantaría tocar, que es el movimiento circular en pero que no es centrado. O sea, en vez de que gire en el centro de, por ejemplo aquí, que gire un poquito más a la esquina. Entonces vas a tener como que una especie de movimiento que va precediendo, ¿no? Pero hacer eso ya está fuera de mis capacidades. O sea, no, todavía no estoy como para enseñarles eso. Tendría que disgregarlo un poquito. Podría dejarlo como trabajo. ¿Pero para qué? ¿Para que se quemen su álgebra todavía? Vamos a dejarlo ahí por mientras. Muy bien, hasta aquí. ¿Humano? ¿No humano? Profe, necesitamos un poquito de agua. ¿Todo bien? ¿Nada bien?
Agua, profe. Ya, denle 5 minutos. Vamos, vayan, descansen rapidito. Agua, mi cerebro. Voy a refrescar mi cerebro, profe. Descansen 5 minutos y continuamos, porque ahorita vamos con la otra parte que es movimiento. Voy a hacer unos cuantos ejercicios de circular uniforme. Pensaba hacer parabólico, pensaba hacer un poco de movimiento temporalizado, pero ya después lo veo. ¿Sí? Denle. Fino, profesor. Vamos, vamos, descansen, vamos.
Muy bien, continuamos. ¿Fueron por agua? ¿Pusieron su velita? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Muchachos, no se mueran aún. Aún queda bastante por trabajar. Ah, me queda media hora. Vamos a intentar hacer 3 problemas, ¿sí? Y la clase de mañana ya haré unos cuantos problemas más y estaremos entrando a fuerzas. Mañana les voy a dejar un trabajo que va a ser el trabajo que lo tengan que presentar hasta el 30, ¿les parece? ¿Pueden presentarlo? No puede ser para el 3, profe. No digo para el 2. Profe, no puede ser para el otro año. Voy a preguntarles algo. ¿Ustedes creen que el 2 voy a estar bien en general para revisar tareas? No creo que va a estar ahí, profesor, con resaca. Dígame A todo esto yo no bebo, así que no hay resaca. Pero igual, el cuerpo mata, pues, ¿no? No, probablemente esté de viaje. Voy a ir de viaje aprovechando que las cosas están tranquilas en el sur, en la costa sur. Voy a aprovechar playita, descanso, pues aunque es un par de días, ¿no? Pero lo que vamos a hacer, entonces, ¿les parece? Para el... Tienen hasta el... Es que no va a ser tan difícil, voy a dejar 6 problemas. Tampoco son tan complicados. Bueno. Profe, con ese nivel que está... Ni uno voy a poder resolver en un día, profe. No puede ser, no están tan difíciles. No me pueden decir que están Profe. difíciles. Yo estoy flotando nada más, todavía no he volado. No, por favor. Profe, pon nivel UNAGMA, no hace profe, no Massachusetts. Miren, este de aquí, no, miren, en mi universidad no nos explicaban nada de esto y la gente cuando venían los problemas volaba. Yo por eso estoy literal les estoy disgregando todo muy bonito, estoy intentando como que quede lo más humano posible. Peor sería pues si les pusiera a nivel, no sé. Ya, ¿saben qué? Podría ponerlo nivel católica. ¿Les parece? Ya, bueno. Está bien así, profesor. Literal, acabo de escuchar un... Bueno, pues... Si usted cree... Nati nomás, pro. El Zetati. No, está bien, voy a intentar... Es que... Vamos, chicos, son ingenieros, pues. Son ingenieros, tienen que darle level. De ahí, ¿cómo van a decirle a su gente? Pucha, yo soy ingeniero, no duermo todo el día. Mi profesor de física se malea y no me deja dormir. Vamos, pues, para que quede bonito, aunque sea. Para que... Como mi profesor de geología, cámbiate de carrera, me dijo un día. Pues, no se cambien de carrera, yo no soy... Bueno, yo sí no estoy a favor de que pues, se cambien de carrera porque el curso esté fuerte, no me parece. Pero sí sería bueno, no se cambien de carrera, pero sí practiquen, repasen, ¿no? Revisen las clases. Tampoco me voy a malear mucho, ¿ya? O sea, ahorita me voy a poner un poquito en serio, por ejemplo. Ahorita que voy a dejarlo, que vamos a empezar a hacer problemas, vamos a ponernos un poquito en serio. Pero es un poquito, pues tampoco me voy a malear, pues todavía no están un poquito verdes, pues todavía no los voy a maltratar, pues. Les voy a poner ejercicio. Postdata, en fuerzas sí voy a ver sus mejores habilidades de cálculo, ¿ah? O sea, ahí sí quiero, ¿cómo se llama? Ahí sí voy a querer ver, pucha, que me demuestren, ¿no? Así bien trabajado, ¿no? El real profe, yo sé lo que estoy haciendo. O profe, yo soy ingeniero, pues, ¿no? Realmente quiero ver eso ya para cuando vayamos a fuerza. En movimiento no es mucho. En movimiento sí. Que tengan la base, ¿no? Eso sí me parece bien, ¿ya? Pero... si me voy a otros temas, pues espero que los vean, pues, ¿no? Que ya podamos ir un poquito más suaves, ¿no? Postdata, después de vacaciones, o sea, después de fin de año, agárrense, ¿ah? Porque vamos a trabajar un poquito más en serio. Profe, ¿cómo que no estamos trabajando en serio?
Siento que alguien... ejemplos, porque no son ejercicios tan fáciles. ¿Ya? Por Uno ejemplo, de mis deseos, profe, en Año Nuevo será aprobar su curso. Así todavía. miren, todos van a probar... Miren, de que van a probar mi curso, todos van a probar mi curso. Nadie jala mi curso. Si haces las tareas, los trabajos, si estás pendiente, nadie jala mi curso. La cosa es que hay una diferencia notable entre un 12 y un 19, pues, ¿no? O un 11 y un 18. Hay una diferencia notable, pues. Cualquiera puede llegar al 11 en mi curso, ¿ah? Cualquiera puede aprobar. Si se lo toma en serio, o relativamente en serio, puedes aprobar mi curso. Pues si quieres un 18, un 19, pues, ¿no? Así que, en plan, te encuentras uno de la uni, el de la uni se ríe, dice, ja, 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 no, pero y te muestra sus ejercicios y dices, oye, mi profe de física pone cosas más horribles. Y le dices en su cara, ¿no? No está tan difícil, esto se puede hacer así. Llegar a ese nivel es practicar, es repasar, estudiar, ¿no? Pero no se preocupen, prometo ir suave, todavía. Revisen nomás las tareas. Ok, dice, por ejemplo, un ejemplo, vamos con el ejemplo 1. Postdata, después ya pongo yo los textos, todo, ya cuando se los envíe. Dice, en un juego mecánico los pasajeros viajan con una rapidez horizontal, circular, horizontal con una rapidez constante de un círculo horizontal de 5 metros de radio, dando una vuelta completa en 4 segundos. ¿Qué aceleración tiene? Bueno, miren, el ejercicio está ultra fácil ya, porque al final lo que te dan es una circunferencia cualquiera, que dicen que su radio, que te dicen que el radio es de 5 metros, y te dicen que da una vuelta completa en 4 segundos, es decir, su periodo es de 4 segundos. Ya, miren, ya con esto les están diciendo todo. Porque por ejemplo, supongamos que te piden calcular la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular es ese cambio de ángulo en el tiempo, pero también lo puedes definir como cuánto tiempo demora en dar una vuelta. Y ya está. Y ya está. Esto de aquí lo reemplazas, no hay problema, y te da que la velocidad angular, por ejemplo, para tu caso, es pi medios. ¿No? Listo. Profe, pero a usted lo que le piden es la aceleración. Ya. Pero la aceleración, recuerden, la aceleración centrípeta, por ejemplo, es velocidad al cuadrado sobre el radio. Necesito la velocidad. Profe, ¿y cómo haya la velocidad? Pues recuerden, por eso les digo que esto es fórmula nomás. ¿Qué es frecuencia por radio, creo? Es radio Rapidez por angular. velocidad angular. Pueden hacerlo en la versión Pro, ¿no? Y dices, ¿no? Como esto es K porque está yendo en sentido antihorario. Esto va a ser radio por R, ¿no? El radio vale 5 metros. Lo puedes hacer así, ¿ah? Bien bonito. 2 veces pi por K, multiplicación cruz, de ρ, que son 5 por... Y esto va en la dirección radial. Multiplicas y te dices, oye, pero la velocidad debería ser igual a 5 pi medios en la dirección tangencial. Listo, ya tenemos velocidad. Lo puedes reemplazar. Aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado, es 25 pi sobre 4 por 1 sobre el radio, por un quinto. Quinta con quinta se va, 5 pi cuartos. Yo no le veo lo difícil, a menos que ustedes me digan que eso es difícil para ustedes. Pero yo, al menos, no le veo lo difícil. ¿Todo claro? Nivel Aduni, profe, está el problema. ¿Se entendió? Ah, espérense. Pi cuadrado. Ya está. Está fácil, ¿sí o no? ¿Por qué está fácil? Porque lo ideal es que tú aprendas los conceptos, no te aprendas las ecuaciones. Los conceptos prácticamente ya te dan todo, ¿sí? Solamente céntrese bien en lo que están pidiéndoles. Obviamente, este problema es nivel 0, güey. Es nivel, así, vamos a ponerle con estrellitas, ¿ya? Estrella, una estrella. Este es nivel... Vamos a dibujar una estrella bonita y luego le voy a quitar la mitad.
Este es nivel media estrella, ¿ya? O sea, es aplicativo. Es que entiendan de dónde vienen los conceptos y lo apliquen. Nada más. Vamos al siguiente nivel. Problema nivel Halliday. Halliday es una estrella y media, o una estrella, ¿no? Dependiendo del problema. Halliday tiene un problema interesante aquí, que es el único que quiero trabajar de acá. Que te dice... un astronauta está girando en una centrífuga de 5.2 metros de radio. ¿Cuál es la velocidad si la aceleración es 6.8 gravedad? ¿Cuántas revoluciones por minuto se requieren para producir esta aceleración? Ya, miren que les están pidiendo cosas un poquito más complicadas, ¿no? Este es problema 2, pero también sigue siendo aplicativo, ya el problema 2 es una estrella. Lo que les están diciendo es, yo tengo aquí, profe, un astronauta. Pues un astronauta que va a girar en una forma circular, en una centrífuga cuyo radio es de 5.2 metros. Y además te están diciendo que la aceleración centrípeta, la fuerza que él siente con la que lo empujan, ¿sí? Esa aceleración con la que está siendo empujado, es 6.8 la aceleración de la gravedad. ¿Todo claro ahí? Sí. Ya. Te piden cuál es la velocidad si te dan aceleración y cuántas deberían ser las revoluciones por minuto. Yo prefiero que lo trabajen en Hertz, para mí no hay problema, pero ya. ¿Por qué, profe? Ah, y el radio es de 5.2 metros. Profe, ¿piden velocidad angular o tangencial? Me dicen la velocidad tangencial. Eso es lo que me están pidiendo, la velocidad tangencial. Y lo segundo que me piden es la frecuencia, ¿no? La velocidad tangencial, profe, pero ¿de dónde sacamos la velocidad tangencial? Bueno, recuerden esto siempre. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Profe, pero yo quiero la velocidad tangencial. Bueno, pues puedes hacerlo al revés, ¿no? La velocidad tangencial es igual a la aceleración centrípeta por el radio, todo raíz. Creo que no necesitan hacer mucha cosa porque les estoy dando los valores. Y la frecuencia, profe, primero acabemos con esto. Profe, entonces la velocidad tangencial es 6,8 por la gravedad. Pónganle 10 si quieren, ¿no? Pero no hay problema con 5,2. Y ya está. No creo que lo vean imposible. Saquen sus calculadoras. Están en sus casas, ya. Las calculadoras son útiles, ya. Esto debería ser un ratito porque no tengo para hacerlo simplificar. Ahí está. Discúlpenme, raíz de... ya sé cómo es. Lo siento, sino que normalmente no utilizo calculadora. Es 18.80 metros por segundo. Ya está. Profe, ¿y cómo hallo yo ahora la frecuencia? Bueno, recuerden que ustedes pueden hallar la velocidad tangencial como velocidad angular por el radio, si quieren como numeritos. Pero la velocidad angular, profe, es 2 veces pi por la frecuencia y por el radio. Vamos a ponerle el radio que yo estoy utilizando. Ya. Profe, entonces puede decir que la frecuencia es igual a la velocidad tangencial sobre 2 veces pi por el radio. Oigan, pero profe, esto de aquí también... no, bueno, está bien. Lo dejamos así. Y ya está, listo. Frecuencia es igual a velocidad tangencial 18,80 entre 2 veces pi por el radio, que es 5,2. Creo yo que no está complicado. Solo por favor recuerden cómo hacen sus fracciones, no lo hagan a lo loco. Y esto es 0.57 Hz. Eso significa que estos son 0.57 vueltas por segundos. Si tú quieres revoluciones por minuto,
lo que tienes que recordar, Por 60, ¿no, profe? que 60 segundos es un minuto, segundos con segundos se va, y ya pues, por 60, pues esto tiene que tener 34.53 revoluciones por minuto. Yo no lo veo difícil, si ustedes lo ven difícil, hay que repasar un poco nuestras conversiones. ¿Todo claro ahí? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ya. Está a nivel César Vallejo este problema, profe, de la academia. Todavía está fácil, ¿sí o no? Sí se entiende eso todavía, profesor. Ya. Vamos a subirle el nivel. Dos Esto estrellitas. Nivel es... Uni, profe, a ver. O nivel Callao, profe. Voy a ponerles, este problema es del... es de Berkeley. ¿Ya? ¿De dónde, profe? De la Universidad de Berkeley. No estoy seguro si esa está en Indiana o en Mississippi. Es una universidad americana. Es una universidad americana. Literalmente hablando, no es la mejor universidad americana, pero es una buena universidad americana, ¿no? Tienen bueno, este es nivel 2, ya. Esto ya viene un poquito más fuerte, ¿no? Y te dicen lo siguiente, que una partícula se está moviendo en un círculo de un radio R. En el tiempo 0 se localiza en el eje X, de tal manera que la partícula se mueve desde el X positivo. Nos dan que entonces el ángulo del movimiento se comporta mediante la función AT menos BT cuadrado. O sea, me están dando que el ángulo se comporta de esa manera. Donde A y B son constantes. Determine la velocidad vectorial angular, la velocidad vectorial normal, en coordenadas polares, es decir, en mu r y mu perpendicular y mu paralelos. Y también me dicen que para el tiempo t igual a t1, la velocidad angular es 0. ¿En qué dirección debería ir la velocidad para los tiempos menores a tal punto? Ya, me están diciendo que encuentre un punto en el cual la velocidad angular sea 0. O sea, que el comportamiento de la velocidad sea 0. Ok. Vuelvo a definir las cosas como los definía antes. Ya ahora se dan cuenta que el problema está un poquito más fuerte, pero tampoco es imposible. Quiero preguntarles algo. ¿Cómo definimos nosotros la velocidad? Derivada de la posición respecto al tiempo. Muy bien, pero si hablo de velocidad angular... Angular, profesor, es... ¿cómo? Derivada del ángulo respecto al tiempo. Muy bien, Ral, profe, es que si la velocidad normal es derivada de velocidad respecto al tiempo, la velocidad angular debería ser derivada del ángulo respecto al tiempo. Esto es la velocidad angular en función del tiempo. Creo que... Ah, ya, y me dice que siempre está yendo en esa dirección. Bueno, ya. Derivamos, me queda A menos 3BT, ¿no? ¿Todo claro? Ah, BT cuadrado. ¿Todo Sí. claro? Ya. Además me dicen que esto está girando en direcciones positivas. Así que K positivo. ¿Todo claro? Ahí lo que me está diciendo el problema es que está yendo en esa dirección. Ya tengo mi punto A y está. Ahí está mi velocidad angular. ¿Cuál es el Ya, ahora, si ya tengo la velocidad angular y quiero hallar la velocidad tangencial, ¿cómo defino yo la velocidad tangencial? Velocidad tangencial es igual a velocidad angular producto cruz de el radio. Velocidad angular, profe, ya le hemos hallado hace un ratito. Es A, ya miren, ni siquiera para que lo... Como para que digan, bueno, pues literal es lo mismo, porque literal el profe lo que hace es copiar y pegar. Porque literal lo que voy a hacer es... Bueno, así no era lo que quería. Pegar, listo. Ya tengo mi velocidad angular. Y mi radio... Profe, ¿y el radio? Pero el radio es el radio, pum. El radio era el ángulo, ¿cómo se llama? El radio multiplicado por la dirección radial. Profe, ¿y esto?
solamente lo reemplazas y lo haces bonito. Radio por A menos 3 veces BT cuadrado con la dirección perpendicular, con la dirección tangencial. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí, no, sí. Sí, profesor, continúe. Ya. Entonces, profe, ya tengo dos formas en cómo defino la velocidad. La velocidad puedes hacerlo con una fórmula o también lo puedes hacer mediante la derivada. Y para las velocidades tangenciales hay que tener cuidado con las direcciones. Siempre les voy a pedir yo que tengan mucho cuidado con las direcciones. Ok. Siguiente parte. Profe, otra cosa que me está preguntando el problema es ¿cuándo mi velocidad angular va a ser igual a 0? Bueno, para hacer la velocidad angular igual a 0, esta cosa vamos a usar alfa. Usando alfa igual a 0, me debería quedar que a menos 3 veces bt cuadrado debe ser igual a 0. Despejando simplemente, ¿en qué instante de tiempo la velocidad angular es 0? ¿Dónde está en su posición inicial, profe? No, porque una cosa es posición inicial, la otra cosa es velocidad 0. Desde ese punto de ahí solamente hay que despejar. Pam. ¿Lo haces bonito? Te va a quedar algo así. Entre 3b raíz. Me quedaría 3, es A sobre 3B, ¿no? Sí, a3 sobre. Listo. Ya tienen ustedes en qué tiempo la velocidad va a ser 0. Si ya tienen el tiempo en que la velocidad va a ser 0, es cuestión de analizar qué pasa para los tiempos menores a raíz de A sobre 3B y qué pasa con los tiempos mayores para raíz de A mayores a raíz de A sobre 3B. Si el tiempo es menor, vamos a ponerle el tiempo 1, ¿ya? Es menor a tiempo 1. ¿Y qué pasa si el tiempo es mayor al tiempo 1? Eso es lo que me están preguntando el problema, el comportamiento en los distintos estados. Para el comportamiento del tiempo menor a tiempo 1, la derivada del ángulo respecto al tiempo, o sea, la velocidad angular debe ser mayor que 0. Esto ya lo hacen ustedes, literal es reemplazar e ir analizando. Si la velocidad angular es mayor que 0, su dirección va a ser en la dirección k positivo. Y si es menor que 0, su dirección va a ir en la dirección k negativo. K positivo, esto es antihorario. Y esto es horario. Eso es prácticamente lo que les están preguntando. Podría yo agarrar cualquier otra función en función del ángulo y les voy a pedir determine el valor del tiempo y van a tener que calcular como yo he hecho. Se dan cuenta que ni siquiera les he pedido que hayan A y B, solamente son números, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Postdata, vuelvo a decirlo, así como lo he hecho de esta forma, en el otro lado también lo puedo hacer. ¿A qué se refiere, profe, en el otro lado? En darles la aceleración y a partir de la aceleración ustedes calculen el ángulo. Calculen el cambio angular, calculen la velocidad. Muy parecido a lo que hicimos en los problemas de velocidad. Es muy parecido. Ok. Pregunta, ¿lo ven difícil? ¿Lo ven muy difícil? Entendible, profesor. Es entendible porque es ecuaciones. Ya. Esto es Berkeley. No es una universidad tan sencilla y ahí estamos. Por eso les digo, no se estresen. Todavía estamos bien. Vamos con el último, ¿ya? Y con este acabamos. Pero quiero buscar uno que pueda hacer que su profe sude un poquito frío, ¿ya? Nivel Harvard. En realidad esto es nivel MIR, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere usted con MIR? Bueno, nivel MIR es nivel bueno, de nuestros buenos amigos, ¿cómo se llaman? De la madre patria. Vamos a ver problemas nivel Rusia. Ya, tampoco son tan imposibles, ya, o sea, se ven difíciles y probablemente hagan que a veces su profe llore, pero no son imposibles, ya.
Literalmente hablando, es muchas veces de verdad es entender lo que están haciendo. Muchos de los problemas que hemos resuelto la clase pasada también son del MIR. Son problemas de Rusia. Así que no sientan que las cosas son imposibles, ¿ya? Ya, dicen, en un punto se mueve en un plano de modo que sus aceleraciones tangenciales y normales son de la siguiente forma. Ahorita los voy a poner. En momento t igual a 0, el punto se encuentra en reposo. Determine la dependencia del recorrido, el radio r de la curvatura y la trayectoria de un punto y su aceleración total. Ya, a ver, déjeme buscar bien el problema, ponerlo aquí para entenderlo yo bonito, porque estos problemas son larguitos. Ya, me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que se va a tener un móvil cualquiera que va a tener dos aceleraciones. Vamos a poner problema... Ya estamos aquí, problema 3, problema 4. Este problema 4 son 3 estrellas, porque si lo de Rusia sí es complicadito. Casi siempre los problemas rusos son muy complicados. Sin embargo, con los conceptos que tenemos, creo que nos debería bastar. Yo tengo aquí un cuerpo que se mueve a cierta velocidad, ¿no? Ese cuerpo que se mueve a cierta velocidad yo lo puedo trabajar como el eje X y el eje Y, ya lo vimos. Pero también lo puedo trabajar como el eje de las normales y el eje de las tangenciales. Haciendo entonces, profesor, que cualquier aceleración que yo tenga debería dividirse en dos aceleraciones. La aceleración tangencial en la dirección tangencial más la aceleración normal o aceleración centrípeta en la dirección radial o normal. Muy bien. A mí el problema me dice que esta aceleración tangencial tiene el valor de A y que la aceleración centrípeta tiene el valor de bt cuadrado. Bt cuarto. Listo. Hasta aquí, ¿todo claro? Que esa es la información del problema. ¿Todo claro? Profesor. Listo. Ahora, el tema es que a mí me va a pedir la velocidad. Disculpen. Ya, a mí me pide, profesor, el tiempo t. Sabiendo si hay peso constante y t es el tiempo, en el momento t0 el punto se encontraba en reposo, es decir, que no tenía velocidad. Si ya te están diciendo que para t0 el cuerpo se está en reposo, significa que la velocidad tangencial debería ser 0. Porque el cuerpo está en reposo. Y hasta la velocidad angular debería ser 0. Porque de nuevo, el cuerpo está en reposo. El cuerpo no se mueve. Está en equilibrio. Está en equilibrio, obviamente. Ahora te dice, determina la dependencia del recorrido con el radio de la trayectoria y con la aceleración total. Ya, aquí vamos a tener que trabajar bastante. ¿Ya? Primero lo primero. Recordemos que cómo calcular nosotros la velocidad tangencial. Yo sé que muchos de ustedes dirían, profe, pero la velocidad tangencial lo puedo hallar desde la fórmula. Ya, pero ¿y si no tienes la fórmula? Recuerden, la diferencia de velocidad en el tiempo es igual a la aceleración. Pero, profe, usted dijo que esta aceleración se podía dividir en dos partes y que la aceleración tangencial era la que era la derivada de la velocidad en el tiempo. Puedo integrar y puedo hallar que la velocidad es a por t. Es lo mismo que hemos hecho todo este tiempo. Integrar y ya está. Solamente que me centro primero en la tangencial. Y ahora, ¿cómo hallo el otro, profe? ¿Cómo hallo el... ¿cómo se llama? La velocidad, el radio, por ejemplo, la curvatura, ¿no? Profe, ¿y el radio de la curvatura? Bueno, recuerden que la aceleración centrípeta, que era la otra aceleración, es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Profe, la aceleración centrípeta es bt cuartos. La velocidad tangencial es at, todo al cuadrado. Y el radio de la curvatura, pues, es r, ¿no?
Esto ya lo tengo aquí. No me peleo. Ah, postdata. Si yo quiero la curvatura, es decir, el arco, es decir, la superficie que se mueve, la velocidad es la derivada de la curvatura en el tiempo, porque es el recorrido. Bueno, la velocidad tangencial. Aquí, ya. Pum, pum, pum. Vuelvo a integrar todo esto y me queda 1/2 de AT cuadrado. Esto es la curvatura. Pues es integrales. De aquí ordeno bonito y el radio es igual a, si ya lo ordenan bonito, es A cuadrado sobre 2 veces sobre BT cuadrado. Pero si lo arreglan un poquito bonito, con AT cuadrado y todo lo demás, esto en realidad es A cuadrado sobre 2 veces BS. Listo. Esto era lo que quería. Este y este que está aquí. Ya tengo el radio y la curvatura en función del ángulo. Del radio, lo siento. Y otra parte del problema, como para que me... Ah, la aceleración total del sistema. Profe, ¿y cómo hallo yo la aceleración total del sistema? Bueno, la aceleración total es... Postdata. Puede que estén en paralelos y perpendiculares, ¿ya? Pero siguen formando 90 grados entre ellos. Así que si tú quieres una componente, lo único que tienes que hacer es Pitágoras, ¿no? Siempre. Entonces, aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Para ambos casos. La aceleración tangencial para mí era lo que estaba aquí, ¿no? A al cuadrado. Y la aceleración centrípeta que me lo estaban dando a mí era 2 veces AS sobre el radio, ¿no? Profe, ¿de dónde sale eso ya? A ver. La aceleración centrípeta a mí me habían dicho que era B t cuartos. T elevado a la cuarta. Pero también lo puedo, moviendo un poco el álgebra, puedo hacer que en vez de que esté representado en el tiempo, esté representado en S. Me funciona bastante bien. En realidad lo tomo del de aquí, ¿sí? De ese que está ahí, opero para hallar cuánto vale T al cuadrado. Que vendría a valer S, 2S sobre A. ¿No? Como es cuarta lo que me están pidiendo, de ahí muevo un poco mis álgebras y ya está. Pueden hallarlo de cualquiera de las dos formas. Solamente mover un poco. Ok. Y luego de esto, profe, luego de que tienes... Aunque creo que del de aquí es más sencillo, ¿ah? Bueno, que sería ya cuestión de que ustedes lo vean, ¿no? Puede que de aquí, creo que sí, de aquí, del radio es más sencillo de que hallen. No sé, ahí ya les recomiendo a ustedes que revisen, ¿no? Que digan, puche, ¿de dónde lo veo? No lo veo tan difícil del de acá, pero habría que ver. Todo esto está al cuadrado, lo opero bonito, voy sacando álgebra y me debería quedar que esto es A raíz de 1 más 4 veces bs cuadrado sobre a cubo todo al cuadrado. Todo esto es álgebra, o sea, no está saliendo de ninguna otra cosa, pero más que nada viene del concepto de cómo tomamos la derivada, ¿sí? Siempre, tangenciales lo puedes hacer derivada, pero centrípetas tiene una fórmula ya definida, ¿sí? Y si me piden la aceleración total, Pitágoras, ya sea de los ejes X y Y, o también puedes hacerlo de los paralelos y tangenciales. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguien voló con ese último? Porque ese último está un poquito más complicado. Postdata, tómense el tiempo de hacer el álgebra. Tómense el tiempo de reemplazar, no los va a matar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí se entendió, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, la próxima clase ya comenzamos directamente con fuerzas. Vamos a ver si puedo hacer movimiento relativo, pero creo que me voy a centrar más en fuerzas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Eso de aquí ahorita lo estoy subiendo para que lo puedan tener. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Nada bien? Profesor, se olvidó de pasar su pizarra.